Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gusto siempre poder verles aquí en la casa del Señor. Hemos llegado, hemos sido convocados por el Señor cada domingo. Ojo con eso, el que nos convoca los domingos no es la Asamblea de Dios, no es el pastor. El que convoca a sus hijos cada domingo para estar aquí es el Señor. Por lo tanto, no responder a esas convocatorias es algo que no me tienen que dar explicaciones a mí. Y gloria a Dios por eso. Hay que darle explicaciones a Él, porque Él es el que convoca a su pueblo. Amén. Así que gracias al Señor por estar aquí. Gracias al Señor por poder disfrutarle. Disfrutar de la adoración, poder disfrutar de la comunión con los hermanos y también poder disfrutar de su palabra. Así que yo les voy a pedir ahora que tomen su ubicación, que cada joven, que cada niño, que cada uno de los que estamos acá, con nuestra atención también adoremos a nuestro Señor. ¿Les parece? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y pongamos hoy día atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Todo lo demás, las llamadas, los mensajes, todo espera, porque queremos hoy día poner nuestro corazón y nuestra atención en recibir lo que el Señor nos quiere dar. Vamos a estos 30, 40 minutos que tengamos de la palabra, vamos a estar con nuestro oído atento, glorificando su nombre, atentos a lo que Él quiera enseñar. Amén. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4, leemos en el nombre del Señor. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Somos un pueblo agradecido. Estamos felices de poder estar acá y poder disfrutarte. Señor, en esta hora nos acercamos a ti con humildad para pedirte de que tú ministres nuestros corazones. Señor, venimos con hambre, venimos con sed de tu palabra. Solamente ella nos puede saciar. Y en esta hora nuestro corazón está dispuesto, está disponible. Toda nuestra atención está puesta en ti. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno en particular. Sabemos de tu obra poderosa. Sabemos de cómo tú te mueves en medio de cada silla, en cada fila, cuando tu palabra está siendo exhortada. Y cómo tu Espíritu Santo se encarga de ministrar a cada uno en lo particular. ¡Qué glorioso eres tú, Señor! Y también de ministrarnos en lo colectivo. Por eso en esta hora disponemos nuestro corazón, te adoramos con nuestra atención. En el nombre de Jesús habla nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, como ustedes saben, en otras ocasiones nosotros hemos estado hablando del libro de Colosenses, hemos compartido algunos mensajes de acá, y ustedes saben, a modo de un resumen muy general, que la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, que ella fue fundada por el hermano Epafras, que Pablo se encontraba predicando en Éfeso, cuando de manera providencial nuestro hermano Epafras llega a esa ciudad, escucha el mensaje, escucha la predicación de Pablo, y cómo el Espíritu Santo tomó esa palabra y transformó, revolucionó la vida de Epafras, de tal forma que cuando Epafras vuelve a Colosas, no volvió el mismo Epafras que salió. Volvió un Epafras totalmente transformado. Volvió un nuevo Epafras transformado por la palabra del Señor. ¿Qué hizo ese nuevo Epafras en Colosas, en su ciudad?
Se puso a hacer lo que todo hombre que ha sido impactado por la palabra hace. Comienza a transmitirle a otros acerca de este mensaje que revolucionó su vida. ¿Y qué hace el Señor? Hace lo que siempre hace, respaldar la predicación de su palabra. Y cuando Epafras le comienza a compartir a sus coterráneos, a su familia, acerca de este mensaje de salvación, la gente comienza a reaccionar. La gente comienza a recibir la palabra, comienza a haber salvación y así comienza a surgir lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia de Colosas. Amén. Ahora, a poco andar de esa iglesia, dijimos también en ocasiones anteriores, que llegan reportes a los oídos del apóstol Pablo acerca de lo que está pasando en medio de la iglesia de Colosas. Y producto de esa información, producto de esos reportes, es que el apóstol Pablo escribe esta carta y se la envía a los hermanos. Y lo primero que nosotros vemos en el capítulo 1, parafraseando del versículo 3 en adelante, es que el apóstol Pablo le dice, lo primero que hace es felicitar a los hermanos, es alentarlos, es animarlos para que sigan creciendo en la fe como lo han hecho hasta este momento. Y parafraseando del versículo 3 hacia adelante del capítulo 1 dice, hermanos, siempre que oramos por ustedes con el equipo ministerial, con el equipo de misiones, damos gracias al Señor, porque hemos recibido información acerca de ustedes que nos alegra el corazón. Lo primero que nos alegra el corazón es que hemos escuchado que ustedes han depositado toda su fe, han depositado toda su confianza en Cristo. En otras palabras, han depositado su fe en el lugar y en la persona correcta. Y eso nos llena de alegría el corazón, a mí y a los que trabajan conmigo. Lo segundo que nos llena de alegría es escuchar acerca de ustedes cómo se aman los unos a los otros. Que a pesar de ser tan distintos, tan diversos, hay entre ustedes amor. Y eso no lo puede producir otra persona, no lo puede producir otra cosa, sino que la obra que Cristo está haciendo en medio de ustedes. Y eso alegra nuestros corazones, hermanos. Y lo tercero que alegra nuestro corazón es que hemos oído de la esperanza que ustedes tienen acerca del retorno de nuestro Señor. Y cómo esa esperanza de su retorno se solidifica cada día en sus corazones. Eso es motivo de gratitud al Señor por ustedes, mis hermanos. Eso es lo primero que le dice el apóstol Pablo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero después también, después de esas palabras, les dice, ahora lo segundo que quiero compartir con ustedes es encender una luz de alerta, una luz roja con respecto a información que me ha llegado. Y esa información tiene que ver con falsos maestros que andan promoviendo en medio de la iglesia falsas ideas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas que van en contra del evangelio que ustedes han recibido a través de Epafras. Y les dice y les advierte que si ellos ponen oído a esas ideas, a esas enseñanzas erróneas, corren el riesgo no solo de estancarse en el crecimiento que han tenido hasta ahora, sino también corren el riesgo de retroceder. O peor aún, corren el riesgo de apartarse de la fe en Cristo. Esa es la segunda cosa que el apóstol Pablo hace con respecto a ello. Por eso en el capítulo 2, versículo 4 dice, hermanos, que nadie les engañe con palabras persuasivas. En el versículo 8 del mismo capítulo 2 dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías, está hablando de formas de pensar, por intermedio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, es decir, que están fundamentadas en cosas humanas, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, hermanos de Colosas, cuídense, porque las palabras de estos charlatanes pueden sonar muy correctas al oído, pueden sonar muy lindas al oído, pero pueden sonar muy coherentes, muy maravillosas las explicaciones. Pero cuidado con esas sutilezas, cuidado con esas ideas, con esas formas de pensar, que lo único que buscan es que ustedes saquen a Cristo del centro de sus vidas. Todas esas ideas son ideas humanas. Todas esas ideas son ideas mundanas,
que no están fundamentadas en Cristo, sino que están fundamentadas, son producto de una mente carnal, dice en el capítulo 2, versículo 18. ¿Estamos bien? Amén. Y en el capítulo 2, antes de llegar al pasaje que nosotros tenemos que centrarnos hoy día, le advierte de esos 3 peligros que están amenazando a la iglesia y que están amenazando el crecimiento de los hermanos. El primer peligro del cual les advierte es del versículo 16 al 17 del capítulo 2 de Colosenses: cuidado con el legalismo. Cuidado con el legalismo. Versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuidado con el legalismo, les está diciendo. Ahora, ¿qué era lo que promovía el legalismo? ¿Quiénes eran los que promovían el legalismo? Este legalismo era promovido por los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que habían llegado al cristianismo y que aún llegando al cristianismo no se habían podido sacar esa mochila de tradiciones y costumbres y de reglas y de normas que ellos cumplían cuando eran parte del judaísmo. Llegan con esa mochila al cristianismo y no solamente llegan con ella y no se despojan de ella, sino que comienzan a enseñar en medio de los hermanos que para alcanzar una vida espiritual más plena, una vida llena del favor de Dios, o para alcanzar salvación, le están enseñando a los hermanos que ellos debían, aparte de creer en Jesús, hacer algo más. Y ahí es donde se desvirtúa el evangelio. Les decían que aparte de creer en Jesús, debían obedecer a la ley de Moisés, debían circuncidarse, debían guardar los días de reposo, debían abstenerse de comida. En otras palabras, mis hermanos, el legalismo promueve el intento de ganar el favor de Dios, el intento de obtener salvación a través de nuestra obediencia. El legalismo no descansa en la obra de Cristo para ser aceptados o ser bendecidos por Dios. El legalismo descansa en el desempeño personal de cada uno de nosotros en relación a cuánto obedecemos, en cuánto estamos dispuestos a seguir las reglas. Porque mientras más obedezcamos y más sigamos las reglas, más vamos a ser aceptados por Dios. Eso es lo que promueve el legalismo. El evangelio dice que nosotros somos aceptados por fe. El legalismo dice que para ser aceptados debemos obedecer. En el evangelio la aceptación viene primero y la obediencia viene después. No sé si se entiende. Y si no se entiende es necesario aclararlo, hermanos. Y en esto hay que ser claro. Tú y yo fuimos aceptados por el Padre no por algo que nosotros hayamos hecho. No hay nada que el hombre, que el ser humano pueda hacer para ser aceptados por Dios. Nosotros fuimos aceptados por el Padre gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras como promueve el legalismo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No sea que haciendo cuestiones nosotros terminemos adjudicándonos la gloria de estar en un lugar, producto de los méritos, producto de lo que yo hice, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, si tú y yo hoy día estamos disfrutando del favor de Dios sobre nuestra vida, si tú y yo hoy día estamos disfrutando de la gracia de Dios, si tú y yo hoy día disfrutamos del perdón de Dios, disfrutamos de la salvación de Dios, es única y exclusivamente por Cristo y su obra redentora. Amén. Y nuestra unión con Él por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Producto, mis hermanos, de ese amor recibido, producto de esa gracia recibida, producto de ese perdón inmerecido recibido, producto de esa salvación por fe recibida, es que nosotros vivimos una vida de sujeción y obediencia. Una obediencia no movida por el miedo,
Una obediencia no movida por la obligación. Una obediencia no movida por la recompensa. Es una obediencia movida por el amor. Nosotros, mis hermanos, obedecemos porque hemos sido aceptados. Nosotros obedecemos porque hemos sido recibidos como hijos. Nosotros obedecemos porque hemos sido adoptados, porque hemos sido perdonados. Hermanos, esa obediencia por amor es movida por el entendimiento que tenemos acerca de la obra que Cristo hizo en la cruz. Si no tuviéramos ese entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo fuimos favorecidos con esa muerte en la cruz, sería muy difícil para nosotros obedecer. Pero obedecemos y lo honramos con nuestra obediencia, no para alcanzar algo, no para alcanzar su favor, porque ya hemos sido favorecidos primero. No sé si se logra entender esa idea. En otras palabras, mis hermanos, nosotros no obedecemos para ser aceptados o favorecidos, como dice el legalismo. Nosotros obedecemos porque ya fuimos aceptados y favorecidos por Dios. Favorecidos con su amor, con su perdón. Favorecidos al pagar mi deuda. Favorecidos al morir en la cruz en mi lugar. Favorecidos de haberme librado de la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo, lo primero que le dice a los hermanos de Colosa, con respecto a estos falsos maestros que andan dando vuelta, le dice: hermanos de Colosa, cuidado con el legalismo. Cuidado con cualquier enseñanza que quiera minimizar el sacrificio de Cristo, que quiera hacer insuficiente la obra de Cristo, porque tal parece que estos legalistas están haciendo sentir menos a los hermanos por no guardar estas reglas de la ley. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Pareciera que estos legalistas están diciéndole: ustedes no están guardando esto. Por lo tanto, la fe que ustedes han depositado en Cristo es insuficiente. Algo más tienen que hacer. Y ese algo más tiene que ver con esto, con estas obras. Y el apóstol Pablo le dice: cuídense de los legalistas. Y en el versículo 10 del capítulo 2 le dice: ustedes, hermanos, ya están completos en Cristo. Están completos en Él. La salvación es por fe. No se dejen embaucar por estas ideas legalistas que quieren ponerle a la salvación cosas adicionales. Lo segundo, mis hermanos, el apóstol Pablo les advierte a los hermanos acerca del misticismo. Versículo 18 y 19. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Cuidado con el legalismo, hermanos de Colosa. Ustedes están creciendo bien, pero cuidado con el legalismo. Pero no solo eso, también cuidado con el misticismo que está dando vuelta, está rondando por acá. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación, escucha esto, de una comunicación directa e inmediata con Dios, dejando de lado el intelecto, descansando únicamente en la intuición y en la iluminación interna. Mira lo que dicen dos místicos, uno del siglo V y otro del siglo XX. El místico del siglo V dice, explicando acerca del misticismo, dice: debemos dejar atrás los sentidos, las operaciones del intelecto, a través de una autonegación dura y total. Solo de esa manera entraremos en una radiante y superficial tiniebla divina. Eso dice el místico del siglo V. Lo que dice el místico del siglo XX dice: es necesario renunciar tanto a los sentidos como a la razón, para que podamos ser capaces de unirnos con aquel que trasciende en el tiempo.
No sé si se dieron cuenta de algo en estas dos definiciones. Hay algo en común. Ambos insisten en lo mismo, que para alcanzar una unión mística, un nivel espiritual superior con Dios, primero debemos dejar de lado los sentidos, dejar de lado el intelecto, dejar de lado la razón. Pero no solo eso, sino que también no se necesita un intermediario para acceder a Dios. Y en ese momento sacan a Cristo del centro. ¿Y qué enseña la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata, como dicen los místicos. Que necesitamos, dice la Escritura, un mediador, y ese mediador es Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, cualquier filosofía, cualquier enseñanza, cualquier forma de pensar, cualquier sutileza que quiera sacar a Cristo del centro, sea reprendida. Cristo es y debe ser el centro de todo, tanto en tu vida, como en la mía, como en la familia, como en la iglesia. Cristo es el centro. Y eso es lo que Pablo siempre está reforzando. Eso es lo que siempre está transmitiendo en sus escritos. Nosotros estamos estudiando Primera de Corintios. Vimos los primeros 9 versículos. Y en los primeros 9 versículos el apóstol Pablo nombra 9 veces a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ahora, si tú te diste cuenta, en los 4 versículos que acabamos de leer, se nombra 4 veces a Cristo, 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 Cristo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque el apóstol Pablo nos quiere enseñar de que nuestras vidas, así como su mensaje era netamente cristocéntrico, también nuestras vidas tienen que ser netamente cristocéntricas. No puede otra persona, no puede nadie ocupar el lugar que le corresponde a Él en nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestras familias, el centro de todo. Lo primero que los místicos promovían era un camino directo al Padre sin intermediarios, sin Cristo. Lo segundo que los místicos promovían era la búsqueda de estas experiencias místicas, de estas experiencias raras, dejando de lado los sentidos y dejando de lado la razón, dejando de lado el intelecto. Un día le preguntaron a Jesús en Mateo 22, los fariseos, en esa seguidilla de preguntas que le hicieron para tentarlo, para ver que cometiera algún error. Le preguntaron, Maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Mis hermanos, no podemos dejar de lado la mente, no podemos dejar de lado la razón, no podemos dejar fuera el intelecto en esta relación que tenemos con el Señor, porque a Él tenemos que amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, no como decían los místicos. Tratar de encontrar experiencias sensoriales, dejando de lado la razón o el intelecto. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional viene del griego logikón, y de logikón viene la palabra lógica. Hermanos, nosotros le damos a Dios una adoración racional e inteligente. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa palabra considera
significa en el original dale mente, piénsalo, dale vuelta, razónalo. Piensa en aquello que te he dicho, reflexiona. En otras palabras, hay un ejercicio mental en donde la razón y el intelecto juegan un papel importante en nuestra adoración al Señor. Hermanos, Dios nos habla hoy día por su palabra. Y es imposible conocer a Dios dejando de lado su palabra y el intelecto, a través del cual tenemos acceso a las Escrituras. Cualquier ideología, mis hermanos, cualquier filosofía, cualquier forma de pensar, cualquier enseñanza que quiera dejar afuera a Cristo y a su palabra, sea reprendida. Porque Cristo y su palabra son lo central de nuestra vida, lo fundamental. Y tal pareciera que estos místicos están haciendo sentir menos a los hermanos de Colosa, porque ellos no han tenido las experiencias místicas, los sueños, las imaginaciones que han tenido, y pareciera que los están haciendo sentir menos, porque dicen, ustedes no están tan espirituales como debieran estar. Porque ustedes, para ser más espirituales, debieran tener y vivir estas experiencias místicas, estos sueños. Versículo 18. Por eso el apóstol Pablo le dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así le dice a estos místicos. Estos hablan hinchados producto de su mente carnal. No se toman, dice el versículo 19, de la cabeza, en quien todo el cuerpo se nutre. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cuántos místicos raros de repente nosotros encontramos en medio de la iglesia? Gente que no tiene idea dónde está Génesis, pero caminó por el cielo y estuvo cara a cara con Cristo y caminó por las calles de oro, y te engrupen con cuentos que no son más que producto de su imaginación. No tienen idea dónde está Génesis, pero sí han caminado en el cielo. No le dan valor o importancia a la palabra, pero sí han tenido revelaciones y sueños y te cuentan grandes alocuciones. Mi hermano, la palabra y Cristo deben ser el centro. Y estos místicos le estaban diciendo a los hermanos, a ustedes les falta algo. Les falta tener esta experiencia. Busquen esta experiencia. Dejen de lado la razón. Dejen de lado lo que han aprendido y déjense llevar. Porque una vez que vivan estas experiencias místicas, ustedes van a estar en un nivel mucho más elevado. El Señor reprenda el legalismo. El Señor reprenda el misticismo. Amén. La tercera amenaza, el apóstol Pablo les advierte acerca del ascetismo. Ascetismo, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuidado con el ascetismo. Los ascetas afirmaban que la santidad se consigue a través de la negación, a través de la privación de los placeres como dormir, comer, descansar, que la santidad se consigue a través de vivir ciertas incomodidades y no tener comodidades. Ellos promovían una vida de privaciones al fin de alcanzar un mayor nivel de espiritualidad. La idea del ascetismo es que en la medida que debilitamos el cuerpo, porque ellos conciben al cuerpo como una prisión del alma, entonces los ascetas dicen, esta prisión del alma hay que debilitarla, hay que darle con todo, porque en la medida que debilitamos el cuerpo,
Se fortalece el alma. ¿Cómo debilitamos el cuerpo? Privémoslo de comida. Castiguemos lo que no duerma. Golpeemos el cuerpo. Porque por medio de la debilitación del cuerpo, nosotros fortalecemos el alma. La ecuación de un asceta es, mientras más dolor al cuerpo, más nivel espiritual. Hermanos, el cristianismo no promueve el ascetismo, porque el ascetismo, dice el versículo 22, es una invención humana. Le llama doctrina de hombre. Esa doctrina de hombre prohibía que las personas comieran ciertas cosas, realizaran ciertas cosas y aun que tocaran ciertas cosas, dice el versículo 21. Cuestiones que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, dice el versículo 23. Es como cortar una maleza por encima y dejar que la raíz quede intacta. Esa cuestión va a salir igual. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, Timoteo, serás un buen ministro de Cristo. Hermanos míos, y ahora yo quiero entrar al versículo 1, 2 del capítulo 3. Estas tres distorsiones, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, aunque distintas entre sí, ustedes se dieron cuenta, distintas entre sí, promueven cosas distintas, tienen un punto y un elemento común. Y ese punto, ese elemento común que estas tres distorsiones tienen, es que todas presentan a Cristo como un Salvador insuficiente. Todas presentan a Cristo como un Salvador insuficiente. Insuficiente para salvar, dice el legalismo. Insuficiente para satisfacernos, dice el misticismo. Insuficiente para santificarnos, dice el ascetismo. Por eso el apóstol Pablo usa todo el capítulo 2, mis hermanos, para decirle a los hermanos de Colosa que nadie les engañe, no cambien la verdad de Dios por invenciones humanas, porque en vez de ayudarles a crecer o a cambiar, estas cuestiones los van a meter en un callejón sin salida. Si ustedes le prestan oído a estas enseñanzas humanas, ustedes se van a empantanar, ustedes no van a crecer y peor aún, muchos podrían terminar apartándose de la gracia. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer entonces para seguir creciendo en nuestra vida cristiana a pesar de los ataques doctrinales? Porque todas estas cuestiones que acabo de nombrar, si tú le das un poquito más de vuelta, te vas a dar cuenta que en muchas iglesias se promueve el legalismo, se promueve el misticismo y se promueve el ascetismo. Y tal pareciera que Cristo no es suficiente, hay que hacer más cosas. Por eso decimos que cada una de estas invenciones humanas sea reprendida. Tú y yo somos salvos por fe. Amén. Por gracia, no por obras. En todo el capítulo 2 el apóstol Pablo insistiendo en que no se dejen embaucar. ¿Qué debemos hacer entonces, mis hermanos, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana a pesar de los ataques doctrinales que puedan haber en este tiempo? A pesar de las luchas y tentaciones que enfrentamos en este tiempo. A pesar de las cosas que debemos enfrentar día a día. Bueno, justamente eso es lo que Pablo aborda en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Leámoslo de nuevo. Recién entramos ahí, ¿ya? ¿Qué hora es? No. Vamos a cerrar esto. Si es necesario, seguimos después.
pero necesito que lo vamos entendiendo paso a paso. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice el 2? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En los versículos 1 y 2, mis hermanos, de este capítulo 3, en estos versículos el apóstol Pablo está presentando un contraste, si ustedes se dieron cuenta, entre las cosas de arriba, las cosas celestiales, y las cosas de la tierra, las cosas de aquí. Y nos ordena, por medio de un imperativo, expresamente, categóricamente, a que elijamos una por sobre la otra. ¿Cuál nos ordena a seguir? ¿Las cosas de arriba o las cosas de la tierra? Nos ordena a buscar las cosas de arriba. Ahora una aclaración, mis hermanos, porque esto también ha traído problemas en medio de las iglesias. Cuando mucha gente lee este versículo, hermanos, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Todos los flojos dicen amén. Porque tienen una excusa, tienen un versículo para no trabajar, tienen un versículo para no ir a la universidad, tienen un versículo para no arreglar la casa, tienen un versículo para no moverse, para no arreglar la llave. No hay que poner la mira en las cosas de esta tierra, deja que gotee esa cuestión, pongamos la mira en las cosas de arriba. A través de la historia no ha faltado la gente que usa este versículo u otros parecidos para vivir de espalda a sus responsabilidades terrenales, por estar ocupados en las responsabilidades espirituales. Esa era la idea de los monasterios en la Edad Media, apartar literalmente al hombre del mundo. Lo malo de ello es que apartar al hombre de las cosas de este mundo parte del supuesto de que estudiar, trabajar, tener vida familiar son cosas despreciables. Y que si queremos tener una vida espiritual de verdad, tenemos que apartarnos de ella. Pero justamente es precisamente todo lo contrario a esa forma de pensar ascética que Pablo está hablando aquí. En estos versículos Pablo está hablándole a gente normal, mis hermanos. No le está hablando a gente que está encerrada en monasterios. ¿Cómo sabemos que le está hablando a gente normal? Porque lo dice después del versículo 18. Le está hablando a las casadas, le está hablando a los esposos, le está hablando a los hijos, le está hablando a los siervos, es decir, a gente que trabaja, le está hablando a gente normal. No le está hablando a gente que está encerrada en monasterios, le está hablando a gente que lleva una vida normal del día a día, que trabaja, que labora, que es padre, que cambia pañales, que va a comprar el pan, que vuelve. Le está hablando a gente normal como nosotros, que tenemos que desempeñarnos en alguna función en nuestra vida. Sacando multa el ángel, encerrando curado. Gente normal como nosotros. Por lo tanto, lo que Pablo no está diciendo aquí es váyanse al monte, dejen todo botado. Lo que Pablo está tratando de decirle a los hermanos de Colosa y por extensión a nosotros es que si queremos seguir creciendo y que si queremos seguir madurando, no necesitamos aferrarnos a un conjunto de reglas como promovía el legalismo. No necesitamos procurar experiencias místicas, sobrenaturales, como promueve el misticismo. Y que no necesitamos someternos a un sistema de abstenciones durísimas, como promueve el ascetismo. Lo que nosotros necesitamos para crecer y madurar en la gracia, escucha bien mi hermano, ¿qué necesitamos para seguir creciendo en la gracia, para seguir madurando, para seguir avanzando? ¿Qué necesitamos? Si esas tres cosas no las necesitamos, entonces ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es tener una mejor comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consecuencia de acuerdo a esa identidad. Lo repito, lo que necesitamos para seguir creciendo, lo que necesitamos para seguir avanzando, es tener una mejor comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? Comprender quiénes somos ahora en Él.
quiénes éramos antes, quiénes somos ahora. Eso debemos entenderlo. Si nosotros lo entendemos, vamos a poder seguir creciendo, avanzando, madurando. Y vamos a poder vivir en consecuencia de acuerdo a esta nueva identidad que yo tengo en Él. ¿Se entiende? Amén. Hermanos, cuando tú y yo llegamos a Cristo, se nos imputó una nueva identidad espiritual. Desde ese día, Dios no nos ve como lo que éramos antes. Hoy Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve con la justicia de Cristo. Dios nos ve con la santidad de Cristo. Esa es nuestra nueva naturaleza. Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos, hermanos, y esto tenemos que entenderlo, antes de Cristo y en Cristo. Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, rematados, descomponiéndonos de muerto que estábamos. Hasta olor a muerto nos salía. Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de la gracia de Dios. Sobre nosotros estaba la ira de Dios. Por muy bueno, por muy correctito, por muy buen papá, buen esposo, por muy solidario, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos condenados al castigo eterno. Éramos extranjeros, sin patria, sin esperanza. Eso éramos, mis hermanos. Eso éramos. Y que nunca se nos olvide, porque cuando se nos olvide, tal vez se nos va a olvidar también darle gracias a ese que nos sacó de ahí. Hoy día en Él tenemos vida espiritual. Hoy día en Él, esos que estaban alejados de la gracia son llamados hijos y están sentados a la mesa con el Padre. Esos que estaba sobre ellos la ira de Dios, hoy día el favor de Dios está sobre ellos. La gracia de Dios está sobre ellos. Porque están en Cristo. Esos que estaban condenados a un castigo eterno, hoy día van a vivir una vida eterna, gloriosa con Él. Hermanos, y ahora que estamos en Él, ahora que tenemos esta identidad, ¿qué hacemos? Ahora que ya no estamos allá, sino que estamos aquí, ¿qué hacemos para seguir creciendo? Para seguir madurando. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Eso tiene que ver con toda la explicación que acabo de hacer. ¿No es cierto? Si ya están aquí, ¿qué tienen que hacer una vez que estén aquí? ¿Cómo tengo que vivir una vez estando aquí? Buscando las cosas de arriba. Poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermanos, mire, Pablo aquí no está comparando meramente dos espacios físicos, como que fuera una casa. ¿Dónde queréis dormir? ¿Primero o segundo piso? ¿Arriba o abajo? No está haciendo una comparación así, a nivel de espacios. Lo que Pablo está haciendo aquí, cuando dice las cosas de arriba, las cosas de abajo, está haciendo una comparación de dos filosofías de vida. Está haciendo una comparación de dos estilos de vida que son totalmente opuestos y diferentes, el uno del otro. No está aludiendo a espacios, sino que a dos filosofías, formas de pensar, formas de vivir, formas de conducirse que son totalmente contrarias la una a la otra. Y pone en un lado a aquellas personas que todas sus metas, que todas sus proyecciones, que todos sus anhelos, que todas sus fuerzas, que todas sus ambiciones, que todos sus deseos, que todos sus planes son terrenales. Ahí pone un grupo. Esos que viven, trabajan, sueñan, se esfuerzan, sudan, pero por planes terrenales. Son personas que única y exclusivamente están enfocadas aquí en la tierra. Son personas que solo están preocupadas en el vivir
aquí y ahora. Y por otro lado, pone a aquellas personas que están unidas a Cristo por la fe, que han asumido una nueva identidad en Él y que ahora quieren vivir en consecuencia a esa nueva identidad. Para esas personas, los intereses de Cristo son sus intereses. Los deseos de Cristo son sus deseos. Las ambiciones de Cristo son sus ambiciones. Aman lo que Cristo ama y aborrecen lo que Cristo aborrece. Amén. El llamado de Pablo aquí, mis hermanos, no es a que estemos todo el día pensando en las calles de oro, en el mar de cristal, y que producto de eso nos desliguemos de nuestras responsabilidades humanas, en absoluto. No está promoviendo el ascetismo el apóstol Pablo. Lo que él está promoviendo en los versículos 1 y 2 es a vivir una vida centrada en Cristo, en donde todo lo que hagamos, donde sea que nos desempeñemos, trabajo, colegio, universidad, en la casa, donde nos toque estar en la semana, todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. Todo lo que nos toque vivir, lo vivamos para la gloria de Él. Eso es lo que Pablo está promoviendo en el versículo 1 y 2. En estos versículos, y con esto termino, en estos versículos 1 y 2 hay dos exhortaciones. La primera exhortación en el versículo 1 es: busquen las cosas de arriba. En otras palabras, hagan un esfuerzo consciente. Hagan un esfuerzo constante, hagan un esfuerzo perseverante de dirigir, de direccionar sus vidas hacia las cosas que de verdad tienen valor. Hermanos, buscar las cosas de arriba significa que tenemos que esforzarnos, significa que tenemos que poner todo nuestro empeño, toda nuestra perseverancia, todo nuestro corazón, direccionar nuestras vidas, nuestras emociones hacia aquellas cosas que de verdad tienen valor, que son las cosas eternas, no las pasajeras. ¿Qué es más valioso para ti? No me lo tienes que contestar, te tengo que ver cómo vives. No me tienes que decir nada para ver cuáles son las cosas que tú más aprecias, las eternas o las terrenales, porque basta mirarte 1 o 2 horas cómo vives. Basta que me mires a mí 1 o 2 horas cómo vivo para que tú puedas sacar la conclusión: esta persona ama más las cosas de esta tierra. Esta persona ama más las cosas del cielo. Busquen las cosas de arriba, hagan un esfuerzo consciente, constante, perseverante en buscar las cosas que tienen valor. Esta misma idea es similar a la que se desarrolla en Mateo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la misma idea. Procuren con toda su fuerza, con todas las fuerzas de su vida, procuren con toda la fuerza de su vida perseguir. Ese perseguir es la traducción de busquen. Ese busquen las cosas de arriba se puede reemplazar por perseguir. En otras palabras, persigan las cosas de arriba. Persíganlas ardientemente. Todas aquellas cosas que tienen valor eterno. Cuando haya que orar, vayan a orar. Cuando haya discipulado, vayan al discipulado. Cuando haya reunión, vayan a la reunión. Cuando haya reunión de jóvenes, de hermanas, de varones, vayan. Corran hacia esas cosas que tienen valor eterno. Corran hacia esas cosas que van a fortalecer sus corazones. A esas cosas las resistimos. A esas cosas no queremos ir. ¿Será que a lo mejor estamos más buscando las cosas de esta tierra que las de arriba? ¿Que por eso no nos interesan tanto las cosas de arriba? Esas son respuestas que nosotros solamente podemos responder con el Señor. Hermano, lo que busca un verdadero cristiano son cosas muy distintas a las que buscan aquellas personas que no tienen otra cosa que el aquí y el ahora. Lo que un verdadero cristiano se pregunta antes de actuar, antes de decidir,
es que si esto que voy a hacer y de la manera como lo voy a hacer es coherente con el hecho de que soy una nueva criatura. Lo que siempre se pregunta un cristiano antes de hablar es, esto que voy a decir, la forma como lo voy a decir, ¿es coherente con el hecho de que soy una nueva criatura? Y obra de acuerdo a esta nueva naturaleza, obra de acuerdo a esta identidad nueva que ha recibido y no de acuerdo a la identidad pasada. Un verdadero cristiano no vive por inercia. Es una persona que de manera constante, de manera consciente, persevera diariamente, que está persiguiendo, movido por amor, las cosas de arriba. Ahora la pregunta, mis hermanos, es, ¿cómo puede un cristiano vivir así? ¿Cómo puede un cristiano vivir persiguiendo, buscando las cosas de arriba? La respuesta está en el versículo 2. Cultivando una forma de pensar. Y ahí viene la segunda exhortación, porque la primera es busquen, persigan las cosas de arriba. Y la segunda exhortación, pongan la mira en las cosas de arriba. La palabra mira, que está aquí en la Reina Valera en el versículo 2, se traduce de una palabra griega que la palabra es froneo. Pongan la mira, viene de una palabra griega que se escribe froneo, se pronuncia froneo, pero significa pensar. Significa tener cierta disposición interior a algo. Por lo tanto, si la leemos lo más cercano al original, lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 2 es: pongan sus pensamientos en las cosas de arriba. Eso está diciendo en el versículo 2. En el versículo 1 busquen las cosas de arriba. Y en el versículo 2 pongan sus pensamientos, su mente, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. En Filipenses capítulo 3 se ocupa también esta palabra froneo. Mira, capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije una vez, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, froneo, que solo piensan en lo terrenal. Ese pensar de Filipenses capítulo 3, mis hermanos, es el mismo de Colosenses capítulo 3, versículo 2. En otras palabras, a partir de Filipenses 3, el apóstol Pablo está describiendo a un incrédulo. ¿Y cómo describe a un incrédulo el apóstol Pablo? Como una persona que solo piensa en lo terrenal. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo está definiendo a un incrédulo como aquel que solo piensa en las cosas de este mundo. Hermano, ¿en qué piensas tú? ¿Qué es aquello que te levantas en la mañana pensando? Y aquello que te acuestas pensando en la noche. ¿Qué es aquello que es el tema de conversación con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo? ¿Cuál es ese tema de conversación? ¿Cosas de arriba? ¿O cosas de aquí de la tierra? Muchas veces lo único que hay en el corazón es el negocio, el trabajo, la ampliación de la casa, el auto, mi polola, la tintura, el alisado, el estudio, mis amigos, las vacaciones. Eso es lo que hay en nuestro pensamiento. Cristo no está en nuestros pensamientos. Te repito, Pablo a partir de Filipenses 3 describe a un incrédulo como aquel que solo piensa en lo terrenal. ¿Sabes, mi hermano, por qué es tan difícil buscar las cosas de arriba? El versículo 1 dice busquen y el versículo 2 piensen. ¿Por qué es tan difícil buscar las cosas de arriba? Porque muchas veces nuestra mente está ocupada solamente en lo terrenal. Y es imposible que una persona busque las cosas de arriba o persiga las cosas de arriba si buena parte del día, o por no decir todo el día,
está pensando sola y exclusivamente en las cosas de esta tierra. Hermano, mira esto y con esto terminamos, porque quiero ir a almorzar. Nunca tan carnal. Quedó grabado, ¿sí? Para toda la vida en YouTube. Mira, hermano, uno piensa en lo que ama, ¿o no? Uno piensa en lo que ama y uno busca aquello en lo que piensa. Uno piensa en lo que ama y uno se mueve y busca aquello que piensa. ¿Dónde está vuestro tesoro? Está vuestro corazón. Hermanos, y donde está el corazón, está la voluntad. De manera, mis hermanos, que si queremos crecer y madurar y continuar en este camino de crecimiento y madurez que estamos embarcados, no necesitamos una lista de reglas como los legalistas proponían. No necesitamos procurar experiencias místicas ni andar caminando por el quinto cielo como promueve el misticismo. No necesitamos tener una vida llena de privaciones como promueve el ascetismo. Lo que necesitamos es tener un mejor entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz, porque ese entendimiento va a generar un mayor aprecio por Él, y ese mayor aprecio nos llevará a ser agradecidos, de manera que nuestra mente estará inundada de Él y en consecuencia anhelaremos buscar las cosas de arriba y desmarcarnos de las cosas de abajo, sin dejar de cumplir con Él. Amén. Mis hermanos, el llamado de hoy día es a buscar las cosas de arriba. El llamado de hoy es a poner la mente y el corazón en las cosas de arriba. Mira, hermano, creo que lo graficamos una vez. Así es la eternidad. Y así es nuestro paso por esta tierra. Mira, y así es nuestro paso por esta tierra. En este cordel que hay aquí, esta es la eternidad. Y 1 milímetro de este cordel es nuestro paso por esta tierra. ¿Ya? ¿Se lo imaginaron? Sí. ¿Por qué diablos, mis hermanos? ¿Por qué diablos ponemos tanto esfuerzo en ese milímetro, siendo que lo demás es tan extenso y tan hermoso? ¿Por qué invertimos nuestra vida, nuestros años, nuestra fuerza en ese milímetro que va a pasar, que se va a acabar? Y no invertimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos en lo eterno. La respuesta es porque nos falta mucho todavía. Pero lo importante es que queremos aprender y que queremos vivir para el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, lejos de sembrar un sentimiento de culpa en ustedes, en mí, de decir, pucha, qué fome que somos, qué fome que somos. Lo que quiero es que tomemos esa rabia que nos da, esa cuestión que se nos viene y la transformemos. ¿En qué? En un accionar de decir, tengo que alinear mi vida con el Señor. Cristo debe ser el centro. En Él estoy completo. No necesito nada más. Ya fui favorecido por Él. Por la fe fui favorecido por Él. Y producto de haber recibido su favor, es que hoy día lo amo, hoy día le obedezco, hoy día le sigo, hoy día me esfuerzo, hoy día me comprometo. No para ganar algo, no para ser favorecido por algo, porque ya fui favorecido el día que llegué a Él en arrepentimiento y fe. Ya estoy favorecido. Ahora lo sirvo por amor, le obedezco por amor, trabajo por amor, porque entiendo lo que Él hizo por mí, de dónde me sacó. Y por esa razón, ahora que estoy en Él, mi mirada está puesta en las cosas de arriba. Sigo trabajando, porque si no trabajo no como. Sigo estudiando, porque tengo que estudiar, porque el Señor me lleve a algún lugar para dar testimonio de Él. Sigo cocinando, porque si no se van a morir de hambre. Pero siempre con mi corazón puesto ahí arriba. Responsable en todo lo de la tierra. Pero pensando que en algún momento tenemos que partir de esta tierra al lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad con Él. Por eso, si hay un lugar, si alguno es inversionista acá,
invierta en las cosas de arriba. No hay pérdida. No hay pérdida. Si usted invierte en las cosas de la tierra, mañana la acción cae, perdemos todo. Invierta en las cosas de arriba. La acción siempre aumenta, de gloria en gloria. Gracias en gracia. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor, mi hermano, mi hermana.